En primer lugar, una alternativa frente a la modernización capitalista real, aunque el capitalismo ha tenido sus diferencias, no es lo mismo el capitalismo dependiente latinoamericano que el capitalismo nórdico, incluso etapas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en la época de los años 40 a 75, un autor marxista de ancestro trotskista como Ned Mandel hablaba, refiriéndose a Europa, de un neocapitalismo, justamente haciendo ver que ese capitalismo ya no era el capitalismo del siglo XIX, manchesteriano, ¿no? Los partidos comunistas oficiales le contestaban que había que, de Europa, que eso se debería llamar capitalismo monopolista de Estado. En todo caso, había ya una discusión sobre eso. Mandel, cuando decía eso, se refería a la importancia que había adquirido el Estado, que después llamamos de bienestar social. No era lo mismo. Y además, siguiendo con la afirmación, es una alternativa, a mi modo de ver, a las formas que tomó el socialismo real, aunque ese socialismo real, o la historia del socialismo, la historia tanto de las ideas como de las implementaciones, debería reconocer al menos tres etapas. La etapa que vamos a tocar, la del socialismo utópico, las primeras ideas socialistas, el socialismo propiamente real, fundamentalmente expresado por la Unión Soviética y los países de Europa del Este, y el postsocialismo, o recordemos que aún hay tres países que se definen formalmente como socialistas. Y aún ahí, dentro de eso, tenemos muchas variantes, ¿no? Incluso hay variantes que uno podría decir son muy interesantes desde una perspectiva de la economía social y solidaria, ¿no? Hacer un recorrido no estaría de más por lo que fue la experiencia de autogestión en Yugoslavia, o el socialismo africano de Tanzania, por ejemplo, donde hay un intento de un socialismo comunitario, rural. Nos habla de que no es, el socialismo no fue solo una sola historia. Pero en grueso yo diría que podríamos ubicar las perspectivas de la economía social, solidaria, comunitaria, como la búsqueda de una modernización alternativa, pero también, y por eso que yo añadiría ahí un punto C, la búsqueda también de una posmodernización o de un post-desarrollo que va a ser más crítico a la modernidad en general, no solo a sus variantes, sino que a las ideas más sustantivas de modernidad. Pero sigue siendo eso también válido. Un primer punto dentro de esa temática general que he señalado, le llamo descubriendo y develando las singularidades esenciales de una propuesta de economía solidaria comunitaria. Y aquí me voy a referir a dos puntos, que son los que están ahí. Primero, la alternatividad para aproximarse a las prácticas económicas. Y lo segundo es la particularidad que la economía, todavía estaba con economía social y solidaria en esa diapositiva, estoy usando el concepto de solidario comunitario. La economía social solidaria o solidaria comunitaria, a mi modo de ver, una segunda singularidad muy esencial es que resitúa la economía como esfera, espacio emancipador, desde su reencastramiento. Paso a desarrollar los dos puntos. Respecto al primero, la alternatividad para aproximarse a las prácticas económicas. Esa alternatividad me parece a mí que está esencialmente en la forma de apreciar, de juzgar, de evaluar la práctica social que denominamos económica. Las contraposiciones que uno podría decir, o la contraposición central que podríamos establecer entre la mirada de la economía solidaria comunitaria y la mirada más convencional, dominante, liberal, podríamos decir, propia del capitalismo, pero también del socialismo real, es que la mirada desde la economía solidaria comunitaria es no aproximarse a las prácticas económicas solo, no digo que una negación absoluta, pero no solo desde la productividad, desde la eficiencia, desde la innovación, desde la cantidad del producto obtenido en esa práctica, sino desde el vínculo social o las relaciones sociales que se crean en las prácticas económicas. Esa calidad del vínculo social en las prácticas de producción, distribución y consumo es lo que distingue, a mi modo de ver,
Es la primera gran distinción que tiene una aproximación de economía solidaria, comunitaria, respecto a una aproximación de tipo liberal, capitalista, y lo que fue también el socialismo real, crecientemente, quizá en una época épica, fundante, no lo fue así. Y por supuesto en la época de las primeras ideas socialistas tampoco, ya lo vamos a ver. En términos más precisos, cuando introducimos la perspectiva del vínculo social, entendemos que en las prácticas económicas se da una determinada combinación y disputa entre aspectos como los siguientes: libertad, autogestión versus sujeción o dependencia, creatividad versus acciones mecánicas desposeídas de sentido, experiencia de asociatividad, colaboración, solidaridad, comunidad versus competencia, aislamiento, individualismo. Siguiendo con la misma idea, la perspectiva de la economía solidaria comunitaria ubica que en el terreno de la economía o de las prácticas económicas, producción, distribución, consumo, ahorro, inversión, es una donde se puede construir calidad de vida, que es lo opuesto, a mi modo de ver, a la idea que podríamos decir intrínsecamente sacrificial, ¿eh? La aproximación sacrificial que durante mucho tiempo predominó, que uno la ubica, por ejemplo, en Taylor, ¿no? El famoso Taylorismo, donde la esfera de la producción es una esfera en que no hay que esperar calidad de vida, sino el sacrificio en función de la vida que estaría fuera del momento del trabajo y de la producción. El autor como Rothko, ¿no? Uno de los autores más leídos del siglo XX, historiador económico, que escribe las 5 etapas del crecimiento económico, que es su idea en la historia que ha recorrido Occidente en su modernización. Rothko habla de 5 etapas. La quinta etapa, la etapa definitiva de la modernización plena, es la etapa de la abundancia, pero que recorrió una cuarta etapa, que es la etapa del sacrificio, de la acumulación durante mucho tiempo. Uno diría del sacrificio de algunos, no de todos. Incluso autores de matriz marxista, que vale la pena leer, interesantísimos, como André Gorz. André Gorz llega a la conclusión trágica para él, que la esfera del trabajo, la esfera de la producción, una esfera condenada a ser una esfera de no emancipación, una esfera que va a ser siempre una esfera atosigante, castigadora para los trabajadores. Y por tanto, su idea de emancipación es fuera del mundo del trabajo, y la idea es que el momento productivo del trabajo hay que reducirlo las más horas posibles para generar un tiempo mucho más largo de lo que él llama el ocio creativo. En ese sentido, interesante el aporte de Amartya Sen, su idea de desarrollo, donde va a negar esta idea intrínseca de sacrificio en el acto de producir, y que si la producción, el trabajo, incluyen cosas como la formación, la educación, las relaciones sociales, las etapas en que una sociedad, por ejemplo, tuviese que aumentar su producción porque tiene necesidades no resueltas aún, son etapas en que no tienen por qué ser sacrificiales en función de otra etapa posterior donde se van a tener esos productos, sino que esa etapa también puede ser una etapa extraordinariamente de relaciones humanas de calidad. Por lo tanto, la economía comunitaria lo que resitúa es la posibilidad de que la emancipación no sea solo de la economía, arrancarse de la economía, sino que pueda ser también en la economía. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto dentro de la alternatividad. Yo diría, para terminar el primero, plantea la discusión, ¿no?, de la tensión entre emancipación de la economía, emancipación en la economía y emancipación desde la economía, que son tres perspectivas distintas. La diferencia entre en la economía y desde la economía es que hay tendencias que ven, como podría decir, que hay un cierto marxismo más ortodoxo, que veía solo en esa esfera, o principalmente en esa esfera, la posibilidad de emancipación. Hoy día descubrimos que está la esfera del barrio, la esfera de la ciudadanía, la esfera de otros espacios, donde también la familia, o como se llame, el espacio doméstico, puede haber también, puede ser esferas de emancipación. El segundo punto dentro de este descubrimiento develando las singularidades es resituar la economía solidaria comunitaria
o la economía solidaria y comunitaria, resitúa la economía como esfera, espacio emancipador, pero desde su reencastramiento en la sociedad. Y para esto hay que hacer una pequeña reflexión. Hay que reconocer que en los siglos anteriores, la época moderna, en su variante capitalista como socialista, que es su diferente, la centralidad de lo económico fue clave, fue entendida como clave, no digo que yo la monté como clave, fue entendida como clave. La centralidad del aumento de productividad, de la innovación tecnológica, de la división del trabajo, de la inversión como base del crecimiento, se planteó por mucho tiempo como la base de una situación que había tenido la historia humana, que era la de la miseria material, que había acompañado a esa historia humana y de la cual la modernidad capitalista podía sacarnos, y la modernidad socialista también. Y hay frases fantásticas para eso, o sea, toda la idea de Marx del paso de la necesidad, de las sociedades marcadas por la necesidad a las sociedades marcadas por la libertad, tiene sin duda la idea de sociedades que han avanzado enormemente en su desarrollo material. El paso de las sociedades de la escasez a las sociedades de la abundancia, como el caso del rostro. E incluso el paso que la modernidad había empujado, el paso de la dependencia al dominio de la naturaleza como parte de ese progreso material. O incluso en algunos autores como Keynes, ese progreso material es la precondición para consagrarse a lo importante en la vida. Keynes tiene una frase fantástica en los años 1930 que dice: si las cosas siguen como están hoy día, 1930, no se imaginaba la Segunda Guerra Mundial, yo calculo que en 100 años más la situación material de todo el mundo estará resuelta y nos podremos ocupar de las cosas importantes de la vida, de la cultura, del arte, de la religión, etc. O sea, visto como soporte o visto como fin en sí, este avance material fue visto durante mucho tiempo como el eje, el centro de una posibilidad de progreso, de mejoramiento. Ya en los años 70 del siglo XX levantaron críticas en clave de desarrollo a ese lugar del aumento permanente de la riqueza y de la centralidad de lo económico como eje estructurante de una mejor sociedad. Esa perspectiva de los años 70, 80 ya viene desde lo social, en que el crecimiento no asegura buenos empleos, equidad y resolución de necesidades básicas, desde lo ambiental ecológico. Recordemos que a nivel más general lo ecológico estalla en la década del 70, donde surgen cosas que nunca habían surgido, que los recursos son finitos, que la acción humana tiene un efecto planetario. No son un río, una cosa desertificada por acá, o un río contaminado por allá. Hay un efecto planetario, un efecto, lo que se llama un efecto geológico. Viendo también una perspectiva desde lo cultural, muy interesante para nuestro debate actual. Aparece la idea de que el desarrollo no debe ser un desarrollo para todos, sino que cada cultura se invierte lo que la modernidad nos había planteado, el paradigma de la modernización, que para ser desarrollados hay que ser modernos. Y la modernidad incluye una serie de factores culturales, económicos y políticos. Lo que va a plantear esta lógica de lo cultural es decir, mire, no es la cultura la que tiene que adaptarse al desarrollo, sino que es el desarrollo el que tiene que partir de cada cultura. Cada cultura tiene sus propias formas de ser y por tanto no puede pensarse un desarrollo para todos. Viene también en la década de 70 y 80 la idea de que el desarrollo no puede ser lejano a los temas de participación y es en esta época que se desarrollan las primeras ideas de desarrollo local, por ejemplo. El escrito de Marnet, por ejemplo, sobre el desarrollo a escala humana, donde se plantea el concepto de autodependencia, o sea, ¿por qué va a haber técnicos que sabrían de desarrollo y llevan la solución a las poblaciones? ¿No? Las únicas que pueden saber qué es lo que quieren son las propias poblaciones y las poblaciones locales, no un constructo nacional amorfo, abstracto, sino que las poblaciones vivientes en distintas localidades, con su cultura, con su relación específica con la naturaleza. Y es aquí, en esa década del 70-80, donde surgen temas o nociones referenciales, como el otro desarrollo, el desarrollo alternativo, que más que matizaban la relación entre mejoramiento y crecimiento. Ya se pone en duda. Incluso a nivel más general ya empiezan las primeras curvas que empiezan a mostrar que un punto de crecimiento no es un punto más de bienestar, al contrario, muchas veces.
Los años 2000, esto se radicaliza frente al dominio fáctico del neoliberalismo y la globalización. Digo fáctico porque hay un estudio más fino a hacer, algo he estado escribiendo sobre eso, de hasta qué punto el neoliberalismo ha sido un modelo de hegemonía gramsciana, por decirlo. O sea, todos nos transformamos en neoliberales, o la verdad es que la fuerza del neoliberalismo y de la globalización tienen que ver en parte con eso, pero en parte también con la capacidad fáctica de impulsar algo que, aunque no tenga toda la legitimidad social y cultural, logre imponerse por un hecho de fuerza. Entonces, por eso digo, el dominio fáctico del neoliberalismo lo vamos a ver. Entonces, frente a eso, con mucha más fuerza que incluso lo que surgía, que yo les hablaba en la década del 70-80, surge la crítica hasta qué punto la alternatividad, una mejor sociedad, se relaciona efectivamente con el desarrollo económico y particularmente con el crecimiento. Y es donde empieza mucho más fuerte la crítica, que ha existido una autonomización de lo económico como esfera dominante de lo social, y la crítica a la subordinación de lo social en general a los imperativos de lo económico. O sea, las sociedades se van organizando en función de que los imperativos, la productividad, etcétera, la innovación tecnológica, vayan creciendo. En síntesis, la alternatividad, y eso es lo que me interesa resaltar en este segundo punto, la búsqueda de otros caminos queda asociado a una antieconomía. Es la economía, el dominio de la economía en la modernidad, de la esfera económica en la modernidad, la que está en el corazón de los males que se están produciendo. Pero, y aquí viene lo que quiero señalar con esa idea, pero los procesos sociales, sociotécnicos, socioambientales de producir, distribuir, no pueden eliminarse, y nos obligan a buscar allí también alternativas. No es el abandono de lo económico, del esfera económico, y por tanto se trata no de una antieconomía, sino de otra economía, no autonomizada, sino al servicio de fines más amplios. Allí se ubica, a mi modo de ver, la economía solidaria, autogestionaria, comunitaria. Resumo entonces, descubriendo, develando las singularidades esenciales de una propuesta de economía social y solidaria, me parece a mí que al menos estos dos elementos son claves en un relato potente de su significado. La alternatividad para aproximarse a las prácticas económicas, donde el vínculo social pasa a ser clave, no quiere decir que nos da lo mismo si algo es más productivo o menos productivo, menos ahora cuando los problemas de la relación, de los usos y representaciones de la naturaleza que tenemos como humanos. Y segundo, que la economía social y solidaria o solidaria y comunitaria resitúa la economía, la resitúa como esfera, espacio emancipador desde su reencastramiento. Mi tercer punto es algunas bases históricas, prácticas y teóricas de la economía social y solidaria o solidaria y comunitaria. Como ustedes entienden, esto podría abarcar los 3 días del seminario, ¿no? Pero quiero señalar algunas cosas que me interesa en ir construyendo, reconstruyendo, ¿no? Académicamente, pero también porque tienen otro significado político actual, en lo que podríamos llamar una disputa por mirar la sociedad y la economía. Yo diría que algunas bases históricas que son relevantes me parecen estas 6 que yo señalo. La primera es la del socialismo utópico. El socialismo utópico está arraigado en valores de la modernidad, ¿no? En la fraternidad, la igualdad. Es eso lo que inspiraba a los socialistas utópicos. Y lo que ellos veían era la escisión social entre productores directos, trabajadores, y la nobleza parasitaria o los propietarios expoliadores que se hacían dueños de esa. Esa escisión, los socialistas utópicos la ubicaban. Esa escisión estaba producida para los socialistas en la experiencia del trabajo y la producción, que como modernos que eran, lo ubicaban en el corazón de la vida social. Esa escisión ahí, en esa esfera, era una escisión que finalmente tenía implicancias para el conjunto de la vida. Pero ellos creían en la razón, en la ciencia, en la educación, y creían en la posibilidad de la reconciliación humana. Y ellos veían en el trabajo conscientemente asociado, lo que podríamos llamar la comunidad de trabajo, que esa comunidad de trabajo puede
que abarca la integridad de las dimensiones de la vida social, la educación, la alimentación, por eso que hablaban de comunidades, podían ser el eje de una nueva construcción, de una otra modernidad. Piensen ustedes en los falansterios de Fourier, que fueron propuestas e intentos que hizo Fourier. Abarca incluso la libertad en la vida sexual, dentro de una escala delimitada para la experiencia en común, que él calculaba a la época en 1200 personas. Desde allí, y con muchas mediaciones y variantes, se levantaron el mutualismo, el cooperativismo, el asociativismo. Incluso la construcción más teórica del primer formulador de la economía social en el mundo académico, como Charles Gill, muy partidario sí, de las cooperativas de consumo. Desde allí veía la configuración de un gran movimiento cooperativo, con disputas con aquellos que pensaban que no era de las cooperativas de trabajo. Segundo, perdónenme que tengo que ser un poco cablegráfico porque ya siento que la hora debe estar encima. La existencia de una corriente de movilidad crítica que buscó conciliar, esto me parece muy importante porque es muy desconocido, o tal vez a veces es conocido, pero sin lograr darle una noción abarcadora, aglutinadora. La existencia de una noción que yo llamo de una corriente campesina de modernización. O sea, habría que decir campesino comunitario, donde está el populismo ruso desde la mitad del siglo XIX, en ideas de Tolstoy, por ejemplo. Está en Gandhi, aún en cierta idea inicial de Mao Zedong. También en América Latina, desde una determinada lectura del agrarismo de Emiliano Zapata, en el aprismo de Aya de la Torre, en el indigenismo de Mariátegui. Todos ellos coinciden en una cosa, que la modernidad occidental, que la ven materialista, egoísta, individualista, opera, por un lado, ambivalentemente como inspiración, pero fundamentalmente como amenaza. ¿Amenaza en qué sentido? En que para ellos, en mayor o menor grado, no es concebible hablar de progreso si ello necesita eliminar las estructuras comunitarias de la historia y de la vida campesina. Ese modo comunitario no puede ser leído como atraso o resistencia al progreso, sino como un valor superior que debe ser el cimiento de cualquier progreso que se postulase. Se dibuja en esas ideas una vía campesina de modernización que alienta la mantención de lo comunitario y de un cierto igualitarismo presentes en la China rusa, la economía rusa, o el panchayat indio. Si lleváramos eso a ciertos términos más actuales, uno pudiera hablar, y me parece extraordinario, de estudiantes de humanidades, de filosofía, de economía, no sé. Si pudiese hablarse en términos de individuación, se trata de una valorización de una individuación comunitaria, opuesta a una individuación individualista, expresión de una forma comunitaria de lo social a defender y proyectar. Y fíjense qué interesante, esto se contrapone, pero también se suma a la perspectiva del socialista utópico. Si en Saint-Simon la época dorada estaba hacia adelante, no hay época dorada hacia atrás, decía Saint-Simon, uno de los socialistas utópicos más importantes. Para los comunitaristas que he nombrado, la mejor sociedad, el futuro, está también en la herencia comunitaria del pasado. Tercero, las propuestas y experiencias de los consejos obreros en los primeros decenios del siglo XX, que en términos muy simples, esas propuestas y acciones, en España, en Italia, en otros países, muestran que el trabajo puede gobernar al capital, que el trabajo no es solo mano de obra. Plantean los temas de trabajo intelectual y manual, la explotación del trabajo, y coexistencia de la producción con la democracia y la participación. Cuarto, ya no puedo ir, estoy muy corto de tiempo, la solidaridad del sector popular urbano, muy redescubierta en muchos relatos de la economía solidaria, así llamada de América Latina en los años 80, con un posicionamiento muy fuerte de la mujer, que dentro de un debate, tomó posición en ese debate, no era simplemente la expansión del trabajo doméstico hacia el barrio, fue más que eso, en la experiencia de la economía solidaria, fue también la entrada de la mujer al espacio público. Sería más largo discutir y por supuesto que hay posición sobre eso. Los hallazgos de los años 70-80 muestran una economía popular urbana, parte de ella solidaria, en muchos trabajos, en cómo sobreviven los pobres, de Lomitz, hecho una chilena que vivió en México, que se preguntaba cómo sobrevive con grados de pobreza, y
Solo las redes y la solidaridad podía explicar esa subsistencia. De Matos Mar, un brillante peruano que tiene un libro fantástico, El desborde popular, donde demostraba que la sociedad popular era mucho más que el Estado peruano y explicaba la reproducción de la vida, por decirlo en términos más actuales. Raceto en Chile. Hoy autores incluso más liberales, como John Turner, un urbanista norteamericano que escribe un libro que se llama La libertad de construir, en los años 70, y muestra que el 70% de Lima estaba construido por sus habitantes. O sea, una sociedad popular extraordinariamente. Bueno, ustedes saben que esto después fue retomado por el concepto de sector informal, en estudios en África, y ese fue el concepto que se usó durante mucho tiempo. Sector informal que no le daba mucho crédito a la... bueno, el indigenismo, en ese sector popular urbano hay un redescubrimiento de la enorme cantidad de economía no mercantil que se produce, que no pasa por el mercado, pero son bienes y servicios que se producen, ¿no? Que es algo análogo a lo que descubren las feministas con el espacio doméstico, que no pasa por el mercado, pero hay una cantidad enorme de bienes y servicios que se producen. El indigenismo latinoamericano, que solo quisiera decir que expresa mucho más fuerte la no linealidad histórica y el no universalismo, sino el pluriverso que llama Escobar. Quizá decir que a mí lo que más importante me parece en el último tiempo es que ya esta entrada de una serie de visiones que vienen del mundo indígena y que estaban allí, ya dejan obsoleto la idea de la asimilación o del aprendizaje, y resulta que ahora esos pueblos parecen transmisores de cosas hacia el futuro. Eso es un cambio muy... y que reposicionan las relaciones entre individuo y comunidad, lo humano y lo humano, lo económico y lo social, exterioridad e interioridad. Y con esto termino, voy a decir los títulos más que no voy a ver porque son también tan imagen de cosas interesantes. Los grupos ambientalistas, que solo decir que la economía social solidaria o comunitaria, como se le llame, tiene una cierta tradición que no es la misma de los grupos ambientalistas y ecológicos. Por tanto, hay un desafío aquí de construir una serie de pasarelas que están potencial e intrínsecamente presentes y que se dan empíricamente como, y que a mi ver, enriquecen las bases de la economía social y solidaria. Lo que no voy a poder hacer, pero no siento porque si uno habla demasiado rápido, es la propuesta de una economía plural, la pluralidad general, es más o menos conocida, Estado, capitalismo, aunque creo que es estrecho toda esa división que se hace. Reconocer, sí, la pluralidad de familias y la pluralidad de ámbitos de prácticas. Solo, si puedes subir, este es un trabajo, esto lo podemos ver en algún momento, César, no sé, es un trabajo que he estado haciendo sobre, yo creo que no hay una sola definición, ni un solo elemento que caracteriza la economía social y solidaria. Entonces hablo de 5 familias, ¿no? Y por tanto es una pluralidad de familias, ¿no? Sin embargo, esas familias no tienen la misma importancia para una transformación. Hay algunas de esas familias que son mucho más importantes para una transformación más radical del sistema. Y cada una de esas familias además están en disputa respecto de las orientaciones que tienen. Por ejemplo, la familia tercera, ¿no? Acciones hacia terceros, voluntariado. Por ejemplo, hoy día en América Latina hay un gran peligro que eso sea apropiado por las grandes fundaciones empresariales en muchos terrenos. Y eso le da a esa familia, que sigue siendo una familia, porque ahí está también la salud comunitaria, que un grupo de pobladores o pobladoras organiza un grupo de salud comunitaria para entregar, también está ahí, o sea, hay una diversidad interior. Pero es un campo en disputa hacia dónde se dirige. Entonces, eso no lo podemos ver, pero mi cuarto punto era la propuesta de una economía plural que tiene 3 tipos de pluralidades. La pluralidad entre los sistemas, la pluralidad al interior, que es esta, y una pluralidad de ámbitos de acción. Y el otro punto que puede seguir, que son tópicos políticos e históricos. Cómo se construye la economía, que es un tema más político. Cómo tratar al mercado, cómo tratar al Estado, pero aún más, cómo se construye la economía. Y uno podría decir, uno podría decir que hay 2 grandes tendencias, pero entre medio muchas cosas. Los que ven
la economía social, solidaria, con el nombre que haya tenido en cada momento, desde abajo hacia arriba. Y los que piensan que eso es imposible y hay que construirla un poco más articulada desde arriba hacia abajo, o situaciones intermedias, interescala. Ese es un gran debate, digamos, político, y que puede ser que no signifique estrategias únicas, sino estrategias que tienen que ver con las culturas de trabajo. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Quisiera expresar mi agradecimiento a los profesores Jiménez, ¿no?, Carranza, que han permitido, ¿no?, este acercamiento de mi parte, ¿no?, y del grupo de investigación del cual yo formo parte. Nosotros también en la Universidad de San Marcos, en Lima, tenemos una iniciativa, ¿no?, que articula varios docentes, ¿no?, estudiantes y movimientos sociales, que también trabajan, igual que el grupo de trabajo de Economía Social y Solidaria, estos temas, ¿no? Nosotros somos el Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi agradecimiento, ¿no?, y mi alegría, ¿no?, de estar con ustedes aquí, ¿no?, para ver procesos de coincidencia, ¿no?, en la reflexión y en la acción, ¿no?, en América Latina, ¿no? Quisiera que me permitan precisar de que lo que les voy a presentar tiene que ver con una solicitud hecha en el marco de este proceso de reflexión colectivo que vamos a desenvolver. A mí me han pedido que trabaje el concepto de economía plural, que es el centro de la presentación que les voy a hacer, ¿no? Sin embargo, también quisiera anotar de que esta reflexión que les voy a presentar tiene como punto de partida, ¿no?, mi sociedad, ¿no?, el Perú, ¿no?, y todos los procesos de cambio que ha vivido, ¿no?, en los últimos 30 años, ¿no? El Perú tiene la particularidad, ¿no?, de haber experimentado la aplicación de políticas de liberalización del mercado, ¿no?, muy agresivas, ¿no?, tal vez una de las más agresivas de América Latina, ¿no?, que ha cambiado, ¿no?, radicalmente, ¿no?, la sociedad peruana, ¿no?, no solamente en el ámbito de la economía, sino también en el ámbito de la cultura, ¿no?, en el ambiente, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y ese proceso, ¿no?, tan drástico, ¿no?, tan agresivo, ¿no?, violento, ¿no?, es el que en gran medida me parece que justifica, ¿no?, el sentido del planteamiento que me han hecho los compañeros que me han invitado al evento, ¿no? Creo que la economía no se reduce, ¿no?, solamente a una idea reducida de la institución mercado, ¿no? La economía tiene que ser percibida de una manera más amplia, ¿no?, más diversa, ¿no? Y creo que ahí se justifica el sentido, ¿no?, del concepto de economía plural, ¿no? Yo estoy manejando la idea, ¿no?, de que debe ser entendida como reconocimiento y expresión de diversas formas de relaciones económico-sociales, desde el mercado, el Estado y la sociedad, ¿no? Ese sería el punto de partida, ¿no?, para iniciar la reflexión. El manejo, ¿no?, el debate respecto al uso, ¿no?, de esta noción de economía plural, me parece, ¿no?, que sería pertinente que se aborde en tres grandes campos o dimensiones, ¿no? Uno vinculado al componente epistemológico que tiene, es decir, al conjunto de supuestos, ¿no?, sobre las cuales se envuelve, ¿no?, la reflexión de la economía plural, todos los elementos de punto de partida, más de tipo filosófico general. Un segundo nivel, que sería el de tipo teórico, que también podría ser denominado como histórico-estructural, que nos permite una serie de herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la realidad histórico-social, económico-social. Y un tercer nivel que tiene que ver con el debate político. Cuando se usa, cuando se apela, ¿no?, a la noción de economía plural, tiene una consecuencia política, ¿no?, que hay que ser visible y explícita, ¿no? Entonces, me permito proponerles estos tres niveles, estas tres dimensiones para abordar, ¿no?, la noción de economía plural, ¿no? Respecto al primer debate, ¿no?, creo que un punto de partida necesario es reconocer de que tenemos que ir más allá de un modelo epistemológico eurocéntrico, ¿no? Es decir, la economía entendida desde la perspectiva eurocéntrica se reduce, ¿no?, a un tipo de economía, ¿no?, y particularmente un tipo de institución, ¿no?, que es la que esta forma de entenderla la reduce, ¿no?, el mercado. Entonces, recurrir a una perspectiva descolonial de la economía se hace urgente, se hace necesario, si es que al menos queremos justamente asumir el concepto de economía plural, si es que tenemos la necesidad de reconocer la diversidad de relaciones económicos sociales que se despliegan, ¿no?, en la historia, en la sociedad, ¿no? Entonces creo que este modelo epistemológico 1, ¿no?,
marcado por una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Versus el modelo epistemológico 2, que apostaría por una perspectiva descolonial de la economía, ¿no? Es un punto de partida central, ¿no?, para el abordaje, ¿no?, para el uso de la noción de economía plural, ¿no? Detrás de la perspectiva eurocéntrica, como Aníbal Quijano lo ha señalado con bastante precisión, ¿no?, se encuentra la problemática de la colonialidad del poder y el saber, ¿no? Estamos partiendo del hecho, ¿no?, de una forma de entender la vida a nivel planetario, ¿no?, en donde el concepto de capital va de la mano del concepto de raza, ¿no?, y ambos constituyen una matriz de dominación inseparable, ¿no?, y que además tiene connotaciones que incluyen también al cuerpo. Entonces, esta matriz de dominación, ¿no?, colonial, ¿no?, es la que se constituye en el soporte, ¿no?, de esta perspectiva eurocéntrica respecto a la vida y a la economía en específico, ¿no? Pero no solamente esta perspectiva se reduce a un análisis de la historia y la sociedad y la economía, ¿no? Tiene que ver, sobre todo y fundamentalmente, anota Quijano, con el tema del saber. La forma como se produce saber, ¿no?, ha sido marcada por esta perspectiva eurocéntrica también. No ha permitido el reconocimiento de otros saberes que se han desenvuelto en diversas civilizaciones del planeta. Se nos ha dicho que solamente, ¿no?, la producción de saber desde el norte es la única legítima y validera. La idea es cuestionar, ¿no?, esa matriz de dominación. Y en ese sentido, ¿no?, el proceso de descolonización del poder y el saber, al cual apuesta Quijano, ¿no?, se hace fundamental para utilizar, comprender, usar de manera integral, ¿no?, el concepto de economía plural. La perspectiva eurocéntrica de la economía tiene además como soporte una concepción de la modernidad, ¿no?, que Max Weber lo anotó como un proceso de desencantamiento del mundo, ¿no?, o de racionalización. En el centro de ese proceso de racionalización está la idea de la racionalidad instrumental, la necesidad de la búsqueda, ¿no?, del interés y del beneficio individual, que se va a burocratizar, que se va a constituir a través de una trama de instituciones que van a hacer que se pierda libertad. Weber tenía una perspectiva pesimista, ¿no?, de la modernidad. Entonces, una jaula de hierro, decía él incluso, ¿no? Este asunto, ¿no?, de la racionalidad instrumental es el soporte, ¿no?, para un proceso de autonomización de lo económico respecto a otras esferas de la vida, lo ambiental, lo cultural, lo social, como Polanyi lo anotó también. Entonces, este asunto de una perspectiva eurocéntrica de la economía, ¿no?, sustentada en una racionalidad instrumental, ¿no?, basada en el interés y el beneficio individual, me parece una idea importante también a anotar, ¿no? Respecto a la perspectiva colonial de la economía, me da la impresión que también es importante anotar que se requiere develar las diversas racionalidades económico-sociales presentes en las civilizaciones. Es decir, el uso del concepto de la noción de economía plural, ¿no?, abre la posibilidad para aprender, ¿no?, diversas racionalidades económico-sociales. Y ese proceso, justamente, ¿no?, permite cuestionar la racionalidad instrumental como única racionalidad económica y la idea de mercado como única institución económica, ¿no? Entonces, hay una concatenación en ese sentido, ¿no?, entre una perspectiva colonial de la economía y el uso, ¿no?, de la noción de economía plural, al menos desde el razonamiento que yo les estoy presentando, ¿no? Respecto al debate teórico, el punto de partida es reconocer las diversas instituciones, ¿no?, que permiten el despliegue de las relaciones económico-sociales. No es solo el mercado, está también el Estado, como muy bien Corallo ha notado. Está además la sociedad, ¿no? Y en el reconocimiento de estas instituciones hay una serie de procesos de reflexión teórico, metodológico, académico, práctico, ¿no?, que se han desplegado, ¿no? En el marco, por ejemplo, ¿no?, de la economía de mercado o la institución mercado, ¿no?,
tenemos los planteamientos de la economía clásica, la economía neoclásica, pero además las reflexiones respecto a la economía ilegal, un elemento clave para entender realidades como las de América Latina, sobre todo marcado por la presencia del narcotráfico. O también el concepto de economía informal, que nace desde la OIT, pero sobre todo el economista Hernando de Soto se encarga de difundirlo. Este conjunto de abordajes conceptuales parten de la idea de que la economía está reducida a la institución mercado. Sin embargo, a ese proceso de reflexión, ese conjunto de abordajes, también podríamos sumar, ¿no?, la reflexión desde una economía política, que entiende que el Estado también juega como una variable determinante dentro de la dinámica económica, porque el Estado también tiene esa capacidad, ¿no?, de desplegar un proceso de producción económica, de desenvolver inversiones que van a dinamizar la economía. Entonces, en ese sentido, el planteamiento de economía política también es pertinente de considerar dentro de esta revisión y dentro del proceso de reflexión que estoy proponiéndoles. Al igual que el concepto de economía pública, ¿no? Si se acepta esto, la mirada se hace mucho más frondosa, se hace más diversa. Más aún si enfrentamos, si abordamos la discusión sobre las relaciones económico-sociales desde el campo de la sociedad. Ahí hay una serie de planteamientos, como Raúl González estaba anotando, vinculadas a conceptos y abordajes como el de economía social, economía solidaria, economía popular, ¿no?, sobre todo y principalmente trabajados, ¿no?, en América Latina, pero además también es importante sumar, ¿no?, la reflexión feminista, que me parece que también es otro campo poderoso, potente, ¿no?, para una reflexión sobre las relaciones económico-sociales desde la sociedad. En el planteamiento de la economía de los cuidados, por ejemplo, hay muchas reflexiones desde el campo del feminismo, ¿no? Solamente estoy mencionando una. El común denominador entre la reflexión de la economía social, solidaria, popular, de los cuidados, ¿no?, es que ponen el acento, ¿no?, en el abordaje, ¿no?, a lo social. Es una reflexión sobre las relaciones económico-sociales desde la sociedad. Esta diversidad, ¿no?, de perspectivas y de instituciones se hace fundamental, ¿no?, para reconocer el peso y la importancia y la pertinencia, ¿no?, del concepto de economía plural. Sin embargo, también como parte de esta revisión teórica, ¿no?, es necesario reconocer la realidad histórica en la cual estamos hoy ubicadas. El momento característico, ¿no?, en el cual vivimos, ¿no? Y es un momento en donde diversas expresiones, ¿no?, del trabajo hoy son articulados, ¿no?, por el eje del capital, ¿no? Una de esas expresiones es la del salario, evidentemente desenvuelta en el marco de la dinámica capitalista por excelencia, ¿no? Sin embargo, es imposible desconocer hoy, ¿no?, que además del salario existen otras expresiones del trabajo igual de presentes, extensas, ¿no?, y vigentes hoy, ¿no?, como la esclavitud. Hoy, relaciones de esclavitud en todo el planeta se expresan como parte de la dinámica de reproducción del capital. Se articulan a su proceso de reproducción. Basta mencionar, ¿no?, la terrible situación, ¿no?, de la trata de personas, por ejemplo, o la explotación del cuerpo de las mujeres. La esclavitud hoy es un asunto, ¿no?, un patrón de poder, ¿no?, tan potente y tan presente como el salario. Y junto a ese, también la servidumbre. No ha sido, ¿no?, eliminada la servidumbre por la dinámica de modernización capitalista. La servidumbre está presente hoy en nuestras sociedades, en todo el planeta. La dinámica de globalización no ha hecho que sea eliminada la servidumbre. Está también hoy vigente. Pero además también la pequeña producción mercantil. Las dinámicas desplegadas por artesanos en regiones como América Latina forman parte de la dinámica económica de miles de familias, de millones de familias en nuestra región. Y de muchas otras también en otras sociedades del planeta. Entonces el reconocimiento también de la pequeña producción mercantil forma parte de esta complejidad, ¿no?, que es necesario
tener presente. Y igualmente la reciprocidad, tal vez la más esperanzadora. El capital, en mayor o menor medida, tensa, se articula, va en paralelo con las relaciones de reciprocidad. Aquellos que son marginalizados del mercado laboral no tienen más opción, ¿no?, que recurrir a lazos recíprocos que les permitan desenvolver su supervivencia y construir instituciones que en más de un caso desenvuelven formas de autogobierno. Una de las instituciones más poderosas que expresa la reciprocidad y que está resurgiendo en paralelo a esta complejidad es la comunidad. La comunidad aparece como una institución de autogobierno presente, poderosa, no solamente en el área andina, ¿no?, sino en muchas sociedades latinoamericanas y del planeta. Entonces, llamar su atención respecto a esta diversidad de formas de expresión de la fuerza de trabajo, articuladas por el eje del capital, también forma parte de este esfuerzo de reflexión sobre el uso de la noción de economía plural. Más aún, ¿no?, creo que es pertinente anotar, ¿no?, de que la dinámica del capital, del proceso de reproducción del capital, ¿no?, caracterizado, ¿no?, por los cambios tecnológicos, por los procesos de automatización, está desenvolviendo una situación que es clara, ¿no?, para millones de personas hoy, ¿no? Hay una reducción de la participación de la fuerza de trabajo en la propia reproducción del capital. Esa situación es una situación que no solamente afecta al norte del planeta, a Europa, a Norteamérica, ¿no?, sino también está siendo vivida, ¿no?, en el sur, en América Latina. Pero esta dinámica de reducción de la participación del trabajo, ¿no?, expresada en procesos de marginalización, de exclusión de millones de personas, ¿no?, que clausura además su posibilidad, ¿no?, de desplegar y realizar su creatividad, ¿no?, abre dinámicas también presentes dentro de este proceso histórico, ¿no?, como la dinámica de marginalización, como la dinámica de resurgimiento de la reciprocidad y también el surgimiento de formas de autogestión. En el caso de Argentina, Brasil, ¿no?, Uruguay, ¿no?, la dinámica de creación, ¿no?, de las empresas recuperadas, ¿no?, puede ser uno de los ejemplos, ¿no?, de ese proceso de creación autogestionaria, ¿no?, contemporáneamente hablando, ¿no?, y que muestra la posibilidad, ¿no?, de enfrentar la dinámica de marginalización y de exclusión que el capital hoy está generando de manera perversa contra millones de personas. Sin embargo, también me parece importante, como parte de esta revisión, ¿no?, y reconocimiento, ¿no?, de la pluralidad, ¿no?, de la economía, anotar varias reflexiones que hoy se están desenvolviendo, ¿no?, para intentar aproximarse, ¿no?, a las diversas expresiones de la economía hoy, ¿no? Quisiera recordar una vez más a Aníbal Quijano, ¿no?, que menciona, ¿no?, que la economía alternativa, ¿no?, en América Latina puede ser organizada en dos grandes campos: la economía solidaria y la economía popular. En la reflexión de Quijano, ¿cuál es la diferencia que él establece entre economía solidaria y popular? La economía solidaria, en el caso de Quijano, aparece fundamentalmente como un conjunto de apuestas éticas y políticas que apuntan a un proceso de eliminación del capitalismo. Quijano está inspirándose, está basándose en Paul Singer, que es el que maneja el concepto de economía solidaria justamente ligado a esta idea, ¿no?, alternativa, ¿no?, al capital. Y el concepto de economía popular, Quijano lo asume, ¿no?, como necesario para reflejar un proceso, el proceso de surgimiento de las relaciones de reciprocidad, no reducidas exclusivamente a los mundos campesinos o andinos, entre comillas, sino en general, ¿no?, a todas las dinámicas, ¿no?, que dan nacimiento a estas relaciones de complementariedad, ¿no?, entre los marginalizados. Entonces, en el caso de Quijano, el concepto de economía popular tiene una relación directa con el concepto de reciprocidad. Un sociólogo también peruano, César Germaná, se atreve, ¿no?, en ese sentido a mencionar la necesidad de
reconocer una economía de la reciprocidad en lugar de economía popular. Entonces, esto como un primer conjunto de planteamientos vinculados al eje de economía alternativa. Pero además, en Andalucía, actualmente, otro economista, Óscar García, está mencionando el concepto de economía social, que además se hace muy potente porque muchos movimientos ahora están recuperando. En el País Vasco hay una experiencia, por ejemplo, ¿no? La experiencia de Olatucopo. 30 cooperativas que intentan articularse dentro del concepto de economía social, pero un tipo particular de economía social transformadora. ¿Por qué la necesidad de establecer esta precisión? Para García hay una economía social adaptativa, una economía social que puede ser o terminar siendo funcional a la dinámica de reproducción del capital. Sin embargo, además de ese tipo de economía social funcional y complementaria con la dinámica de reproducción del capital, hay otro tipo de economía social que apuesta por la transformación, que va más allá de la dinámica capitalista. En ese sentido, puede ser pertinente, ¿no?, recuperar este concepto de economía social transformadora, ¿no?, que menciona García, ¿no?, y que en gran medida puede ser complementaria a la reflexión, ¿no?, sobre la economía alternativa que está presentándose desde Quijano. A este conjunto de aspectos me permitiría sumar además la reflexión de la economía feminista. Como estaba adelantando hace un momento, creo que es bastante importante, ¿no?, potente, ¿no?, la noción que Gibson y Graham trabajan a partir del concepto de economía intencional. Está colocado al nivel de la economía solidaria, porque en la reflexión de Gibson y Graham, la economía intencional aparece también como una apuesta ética y política, como un conjunto de valores que sirven para organizar la economía, y que sobre todo tiene a las mujeres como sus principales protagonistas. Junto al concepto de economía intencional, desde el aporte de la economía feminista, aparece la economía de los cuidados y el planteamiento de la sororidad. Las solidaridades que las mujeres constituyen, construyen, y que en ese sentido podría ser en alguna medida complementario con el concepto de reciprocidad trabajado desde el concepto de economía popular o de la reciprocidad propuesto por Quijano Germanal. En el caso de la economía de los cuidados, ¿no?, se ha hecho visible gracias a los movimientos y a los procesos de movilización de las mujeres y los movimientos feministas, ¿no?, pero tiene también toda una larga reflexión, ¿no?, una serie de aportes, ¿no?, que pueden ser muy bien sumados, ¿no?, a esta lectura plural que estoy intentando compartir o me estoy permitiendo, ¿no?, desenvolver con ustedes ahora. Finalmente, para completar esta revisión, también anotaría el abordaje de la economía post-extractivista, ¿no?, ineludible de mencionar como parte de esto, ¿no? Acosta, un economista ecuatoriano muy reconocido, ¿no?, Gudinas, ¿no?, son parte, ¿no?, de esta reflexión sobre la economía post-extractivista, ¿no? Hay una economía extractiva fundamentalmente basada, ¿no?, en la explotación, ¿no?, de recursos naturales, funcional a la dinámica capitalista, ¿no? Sin embargo, también, ¿no?, existe la posibilidad de imaginar una economía post-extractivista, ¿no?, que vaya justamente más allá de esa dinámica de explotación, ¿no?, y de depredación de bienes fundamentales de la vida, ¿no?, como el agua, o el suelo, o el aire, ¿no? Entonces esa reflexión, ¿no?, post-extractivista debe ser asumida, ¿no?, como parte de esta discusión, ¿no?, respecto al carácter plural de la economía. Voy a terminar. Disculpe si les estoy aburriendo, ¿no? No. ¿Están aburridos? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Perfecto. Además de esta reflexión epistemológica y teórica que me estoy permitiendo presentarles, creo que también sería importante animar, ¿no?, para aquellos y para aquellas que deseen entrar al debate sobre la economía plural en su connotación, en su dimensión política, ¿no? En el caso del Perú, como les mencionaba, ¿no?, estas políticas de liberalización de mercados nos han hecho creer que solo esa institución es la única que sirve, ¿no?, que lo único que vale es sálvese quien pueda, ¿no? Como dice un antropólogo brasileño, Roberto da Mata, ¿no?, la ética realista perversa, ¿no?, es lo que nosotros en el Perú se nos ha intentado imponer, ¿no?
Desde la economía plural, creo que hay el desafío, como decía Polanyi, de abrir la mirada al proceso de democratización de la economía y la sociedad. Creo que ese es un primer asunto político que esta noción permite. Apostar por una democratización de la economía. No es solo la economía de mercado, ¿no? Sino hay otras economías alternativas, diferentes, ¿no? Y además también abre la posibilidad de reconocer diversas relaciones económicas y sociales, ¿no? Esa idea de diversidad, ¿no?, creo que se suma, ¿no?, a este proceso de democratización. Estamos hablando, en el mejor sentido, ¿no?, de Tocqueville, ¿no? Una democracia no solo de las mayorías, ¿no?, sino también que aprende a reconocer, ¿no?, a los otros y las otras, ¿no? En ese sentido, el reconocimiento aparece como otro elemento clave de este asunto, ¿no?, político, ¿no?, al cual también el uso del concepto de economía plural alude. Y también el tema de la emergencia de otra economía, ¿no? Es decir, como muy bien Buenaventura de Sousa Santos anota, ¿no?, tenemos la posibilidad hoy, ¿no?, de ir más allá de la realidad, ¿no?, y apreciar lo latente, ¿no?, lo que está emergiendo, ¿no?, lo nuevo, que también está ahí, ¿no?, en medio de lo masivo, de lo mayoritario, de lo predominante, en medio del poder, ¿no?, hegemónico, ¿no?, desde abajo, ¿no? En el Foro Brasileño de Economía Solidaria tienen una frase, ¿no?, mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, ¿no?, podrán cambiar, ¿no?, la faz de la tierra, ¿no? Esos esfuerzos desde abajo, pequeños, ¿no?, múltiples, ¿no?, diversos, ¿no?, tal vez formen parte, ¿no?, de esa emergencia, ¿no?, de eso otro, ¿no?, que está siendo o está intentando ser construido, ¿no?, y que también forma parte de este debate político que se tiene que desenvolver, ¿no? No quiero ponerme muy épico, ¿ya? Voy a aterrizarlo. Más simple, ¿ya? Stiglitz, Joseph Stiglitz, un connotado premio Nobel, ¿no?, dice, ¿no?, una economía equilibrada basada en un sistema económico plural, con un sector privado tradicional, un sector público eficaz y un sector creciente de economía social. Me parece que podrían ser la base de un programa, ¿no?, económico, práctico, útil, ¿no?, para un mundo contemporáneo, ¿no?, donde muchas veces se cree que solamente el mercado es lo único que importa, vale, está presente, ¿no? Abrir la mirada, ¿no?, desde esta perspectiva plural tal vez pueda ser un camino importante, ¿no? Gracias a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Al igual que Luis, pues voy a desarrollar un tema que ha sido solicitado y que de cierta manera es muy amplio, por lo tanto solamente daré una breve descripción sobre el mismo, al cual he titulado Pluralidad de conceptos sobre las otras economías en América Latina, reflexiones sobre los últimos 40 años. Para desarrollar mi intervención, pues voy a tratar tres temas. En primer lugar, ¿qué es esto de las otras economías? Segundo, hacer una mirada sobre estas formas que se han venido desarrollando para denominar a estas otras economías. Y en un tercer punto, hacer una reflexión sobre cómo entender estas definiciones desde una teoría honertiana del reconocimiento. Bueno, cuando me dijeron o me solicitaron que participe y me enviaron el tema, lo primero que yo me preguntaba es ¿qué es lo que están entendiendo por otras economías? Bueno, había muchas vertientes alrededor de qué entender por aquello. Uno podría referirse a otras economías, a algo ya existente. Otro podría ser a algo que existió. Y también podríamos hablar de otras economías a algo que esperamos que exista o que queramos alcanzar. Entonces es importante esta reflexión de qué se está entendiendo por otras economías cuando se convoca pues a dar una charla sobre estas otras economías. En el año de 1944, Carpolanyi pues publicó su obra muy conocida, que es La Gran Transformación. Aquí este autor utiliza la palabra Oder
para poder referirse a other economic system, a otros sistemas económicos que no estaban mediados por, o que no tenían como principio central el mercado. Eso tenemos por una parte. Ahora, ¿qué es lo que se entendía, o qué es lo que, si no estoy mal interpretando, qué es lo que entendía Polanyi sobre lo otro? Sería la pregunta. Por una parte podríamos señalar que él hablaba sobre algo distinto, algo diferente, pero también como algo que existía entre otros que existían en su contexto, en su entorno. ¿Sí? Considero que iba por los dos lados. ¿Sí? Primero, saber que era, o se podía hablar de que se podía construir estos sistemas económicos distintos, y por otro, de que existieron y existen estos otros sistemas que tienen no solamente un principio, sino una pluralidad de principios. En este sentido, que la convocatoria a esta conferencia haya sido otras economías resulta interesante, porque ya no estamos hablando solamente de otra economía, que podría nosotros dirigirnos a la homogeneidad, que esto sería muy peligroso frente a esa gran pluralidad de experiencias que están acá, sino estamos hablando de otras economías en plural. Críticas que se han venido dando desde muchas vertientes y en diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, ha habido una crítica al concepto de mujer latinoamericana. ¿Sí? Ya no hay que hablar de la mujer latinoamericana, sino de las mujeres latinoamericanas en plural. Chandra Mohanty desarrolla mucho esto. Lo mismo podríamos nosotros referir a la cuestión de estas otras economías. Y bueno, con esta aclaración vamos al siguiente punto que les había señalado, sobre mirar esta cuestión de cómo denominar a estas otras economías. Bueno, en América Latina ha aparecido un sinnúmero de nombres, de definiciones para nombrar a estas otras economías. En el año 2007, por ejemplo, Pablo Guerra publicó un artículo titulado ¿Cómo denominar a las experiencias económicas solidarias basadas en el trabajo? Diálogo entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual, en el cual él transcribía algunos conceptos en una discusión a través de correo electrónico que mantuvo con algunos académicos, y en el cual el autor concluye: existen tantos conceptos posibles como académicos dispuestos a teorizar. Eso se evidencia en este mapa que he colocado, en el cual podemos apreciar que en cada uno de los países, he colocado por el lugar de origen de los autores, podemos apreciar cómo se van creando diferentes conceptos en cada uno de estos sitios. Y por ejemplo, podemos hablar, en el caso ecuatoriano, que estamos utilizando este término de economía popular y solidaria para dirigirnos al sector real. Tenemos el de economía social y solidaria en Argentina, tenemos el de economía solidaria que se maneja en Brasil, al igual que en Colombia. Tenemos todas estas reflexiones alrededor de la economía popular, asociativa y autogestionaria de Orlando Núñez allá en Nicaragua. En Haití se empieza a discutir sobre economía social y solidaria, ¿sí?, en los últimos años. Ya como nos señaló, por ejemplo, Luis Montoya, en Perú se está discutiendo alrededor de economía social, solidaria y popular. Tenemos este concepto muy conocido por todos nosotros, el de economía de la solidaridad de Chile.
de Raceto, por ejemplo, y así podríamos nosotros ir mirando un sinnúmero de conceptos o de definiciones, perdón, para poder denominar a estas otras economías. En el mismo año, en el año 2007, José Luis Corallo publicaba su libro colectivo de Economía Social desde la periferia, contribuciones latinoamericanas, y en cuya introducción pues hace toda una reflexión de estas definiciones y llega a una conclusión, que todas estas definiciones pues contribuyen a la construcción de lo que podría ser esta teoría de la otra economía o de la economía social y solidaria, y que por lo tanto es viable respetar, ¿sí?, cada una de las definiciones que van apareciendo. Ahora, una cuestión es la definición y otra cuestión son las prácticas. En el caso del Ecuador, la definición de economía popular y solidaria es una definición prácticamente reciente, a diferencia de economía solidaria, que es un término utilizado en Ecuador con anterioridad. Incluso los estudios de Josefina Darros del año 2000, ¿sí?, reconoce estas economías solidarias en Ecuador. ¿Y qué decir de las diferentes prácticas, experiencias que se han venido dando, como las de Maquita Cuzunchi, como las del Salinerito, por ejemplo, que ya empiezan a utilizar este término de economía solidaria incluso antes de la década de los 90. Por lo tanto, una cosa son las definiciones y otra cosa son las prácticas. Las definiciones realmente pueden ser nuevas, pero las prácticas realmente tienen un pasado histórico que es necesario ir mirando, ir apreciándolos, para no caer en el reduccionismo, como está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro país, de pensar de que la economía popular y solidaria parte de la Constitución del 2008 para adelante. Y dejamos todo un pasado histórico de reconocimiento de aquellas prácticas que tienen principios vinculados a la solidaridad, a la ayuda mutua, a la autogestión. Por ejemplo, el mismo cooperativismo de ahorro y crédito, que en nuestro país tiene sus inicios a finales del siglo XIX y que fue ya reconocido mediante ley en la década de los 30. O las mismas prácticas asociativas reconocidas en la década de los 70, ¿sí? Entonces, tenemos que también mirar ese contexto histórico para evitar estas confusiones por una parte y por otra pensar que muchas veces estas definiciones son definiciones del gobierno de turno y que no son un proyecto de otra economía en este otro sentido de un proyecto de una nueva civilización. Y entonces aquí vale citar al profesor Galler, que justo está aquí presente, quien señala: siempre subsistieron prácticas económicas fundamentadas en el trabajo y apoyadas en lazos de reciprocidad, en las cuales la producción material atiende necesidades colectivas y guarda un sentido primordialmente social. Es decir, las prácticas económicas siempre subsistieron. Bueno. Y con esto también nosotros debemos tener presente que cada una de estas definiciones que van apareciendo están muy relacionadas a lo que cada uno de los autores quieren expresar con esa definición, o en la cual se quieren concentrar con esa definición. Así tenemos, por ejemplo, que algunos van formulando estos conceptos como un proyecto de vida, una realidad económica, una realidad social, una realidad política. Otros, en cambio, se centran en las actividades económicas empresariales populares, como las famiempresas, microempresas solidarias,
cooperativas autogestionarias. Hay en cambio otros que se van concentrando en las definiciones, en crear conceptos que se distancien de la teoría tradicional y que muestren esa complejidad, esa pluralidad de los sujetos. Hay otros que se van concentrando ya más en temas macroeconómicos, otros se van concentrando en temas microeconómicos, por ejemplo. Una reflexión alrededor de eso fue publicado hace poco en la revista Economía de la misma Universidad Central, de Fernanda Wanderle, sobre este tema de los conceptos desde una perspectiva maximalista y minimalista que ella lo denomina. Otros pues lo van creando o formulando sus definiciones, integrando, ¿sí?, aportes desde otras aristas, como ya aquí lo iban señalando. Unos lo hacen, por ejemplo, desde la economía feminista, para hacer una crítica, sobre todo, a que ciertos aspectos o reflexiones teóricas de la economía hegemónica es patriarcal, que ha condenado, por ejemplo, a la mujer al ámbito privado y al hombre al ámbito público. Quien ha señalado que las actividades domésticas son de las mujeres, mientras quien efectivamente contribuye con recursos en el hogar son los hombres. Entonces esas reflexiones vienen desde estas otras aristas que se van considerando. Y así tenemos, por ejemplo, que se formula el concepto de economía de solidaria. Aquí tenemos la contribución, por ejemplo, de Rasetto, quien señala que es una forma especial y distinta de hacer economía, que es una alternativa respecto al modo capitalista y estatal. También, en el mismo Chile, se formula el concepto de economía popular de solidaridad, que refiere a diferentes experiencias organizativas, ya lo que es el sector, o lo que se conoce como el sector real. Tenemos también otros que van conceptualizando sobre economía social, en el cual se da prioridad al trabajo sobre el factor capital y a los intereses sociales y colectivos por sobre los individuales. También tenemos otro concepto como el de economía solidaria, que entre otras características pues busca desencadenar sinergias a través de la articulación de diferentes actores. Y así podemos nosotros señalar que estos conceptos, de cierta manera, pues van teniendo su origen principalmente a finales de la década de los 70, de los 80, pero van posicionándose en los 90. Rasetto, Max Nick, por ejemplo, en la década de los 80, inicio de los 80, ya van planteando estos conceptos de economía de solidaridad, de economía descalza. En el 99, por ejemplo, con Carbonari, en 1999, que se plantea el de economía popular solidaria. O en los años 90, que se plantea el de economía solidaria, como lo señala David Geiger, por ejemplo, o el concepto de economía popular y urbana que manejaba José Luis Corallo a finales de los 80 desde el Instituto Ciudad, aquí en el Ecuador. Ahora, podríamos señalar que dentro de todo este entramado de definiciones, existen algunos aspectos que podríamos señalar los comparten algunos. Uno, integran estos conceptos de economía y solidaridad. Reconocen no solamente la pluralidad de actores, ¿ya?, sino que también reconocen la pluralidad de principios. En algunos casos tratan de salir un poco, o mejor dicho, salir de la economía social europea, que identificaba como actores
esencialmente las asociaciones cooperativas, mutualidades, cosa que en América Latina ya ese concepto no pegaba, porque aquí existe otra pluralidad o una diversidad de actividades que no entraban dentro de esa concepción. Y entonces, por ejemplo, ¿dónde colocamos a las cajas comunales? ¿Dónde colocamos al randy-randy? ¿Dónde colocamos, por ejemplo, al trabajo colectivo no mediado por el salario, como la minga, por ejemplo? Y entonces empiezan estos conceptos también a ampliar para poder integrar a estas otras prácticas. En otros casos, unos pues se presentan como alternativas efectivamente al capitalismo. Ya lo habíamos señalado, ¿no? Paul Singer, el mismo José Luis Corallo, Luis Raceto, tienen estos conceptos que de presentar a la economía, en este caso a estas otras economías, como alternativas al capitalismo. En cambio, otras, yo creo la mayoría, están bajo un paraguas conceptual que es este de la economía también sustantiva. Y bueno, como ya también lo había señalado en este caso los anteriores expositores, también estas definiciones son importantes porque evidencian la falacia del crecimiento económico como sinónimo de desarrollo, esta necesidad de reinsertar a la economía en la sociedad, ¿sí? Y la propuesta latinoamericana que no solamente es evidenciar estas prácticas, sino también que se presenta como una alternativa distinta a la alternativa económica, tal como lo dice Hickenlund y José Luis Corallo. Y bueno, de cierta manera, Alain Calais intentó como que un poco organizar todo aquello en un texto que fue publicado en el libro ¿Qué es lo económico? Y entonces él señala, ¿no? Y dice que existe al menos dos visiones de estas definiciones. Aquellas visiones o esas definiciones vinculadas a lo que él denomina complementarista o reformista, ¿sí? Aquellas que lo que buscan es insertarse, ¿sí? en el sistema hegemónico actual, es decir, insertar a aquellos que fueron excluidos por el sistema en ese sistema que les excluyó. Otros que son más sustitucionistas, los revolucionarios, que buscan o que hablan de estas otras economías como este otro sistema económico, y a su vez nos señala que dentro de esto nosotros podríamos mirar estos conceptos a través de cuatro corrientes de pensamiento o de acción, y que depende de si le da mayor o menor importancia a cada uno de estos actores o principios. Si le da mayor o menor importancia al Estado, tenemos un grupo de definiciones. Si le da mayor o menor importancia al mercado, tenemos otro grupo de definiciones. Aquellos que dan mayor o menor importancia a lo que es la ayuda mutua, tenemos un grupo de definiciones. Y aquellos que dan mayor o menor importancia a los principios de asociatividad y cooperativismo, existe otro grupo de definiciones. Hasta ahí la segunda parte. ¿Sí estamos en los tiempos adecuados? Y la tercera parte. Una reflexión desde el enfoque del reconocimiento. Axel Honneth, uno de los actuales representantes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, nos habla del reconocimiento y dice que es necesario diferenciar dos aspectos. Una cosa es conocer y otra cosa es reconocer. Y esto está vinculado con el visibilizar y con el invisibilizar. El conocer invisibiliza, mientras que
el conocer invisibiliza, mientras que el reconocer visibiliza. ¿Qué significa o por qué traigo este tema acá a esta charla? ¿Ya? Porque es importante que nosotros miremos dentro de estas definiciones si es que efectivamente se está conociendo o se está reconociendo a los actores y a las prácticas económicas. Nosotros podríamos mirar definiciones que hablan de las prácticas económicas y de sus actores en aspectos como cuáles son los principios que rigen sus prácticas, por ejemplo, cómo se están relacionando con el Estado, ¿sí? Quiénes están conformando esas organizaciones, por ejemplo, pero no necesariamente eso significa reconocer. Lo que nosotros estamos ahí es solamente conociendo. ¿Cuándo nosotros efectivamente reconocemos? Cuando efectivamente valoramos a estas prácticas y a estos actores. ¿Y por qué es importante esta cuestión? Porque frente a una economía, en nuestro caso popular y solidaria en construcción, una definición que solamente conozca puede conllevar a que el Estado formule políticas públicas no adecuadas a la realidad de dichos actores. Porque cuando solamente se conoce, se puede crear, por ejemplo, políticas de redistribución para hacer una sociedad más justa en términos de bienes, de servicios, pero no necesariamente esto significa valorar aquellas identidades de los actores de la economía popular y solidaria que han sido injustamente desvalorizadas. Entonces es importante mirar esta cuestión. ¿Por qué es también importante este tema del conocer y del reconocer? Porque podemos también nosotros estar contribuyendo en esa formulación de estas definiciones que lo único que buscan, o que en la práctica pueden buscar, es que estas prácticas económicas solidarias terminen incorporándose al sistema que los domina. Y entonces lo que a mí me interesa es que estas prácticas paguen impuestos. No estoy reconociendo, lo que ahí estoy es conociendo. ¿Por qué también hablar del conocer y del reconocer? Porque a nosotros, quienes estamos en las universidades, también quienes estamos en las universidades, nos puede llevar a la reflexión de que no solamente tenemos que pensar cuál es esa racionalidad económica del sistema hegemónico y cuál es esa racionalidad de una economía social y solidaria, sino también cuál es esa racionalidad que nosotros estamos utilizando al momento de formular estas definiciones. Nuestra racionalidad es, por ejemplo, metonímica, es decir, que tiene como característica la incapacidad para aceptar que la comprensión del mundo es mucho más allá que la comprensión occidental. O podemos entrar en un diálogo de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos. O es una racionalidad poléptica, es decir, que pensamos en un desarrollo lineal que nos puede conllevar a pensar que las prácticas económicas, por ejemplo, populares actuales, tienen que llegar a ser necesariamente populares y solidarias. ¿Sí? Entonces, esto también nos ayuda a mirar que desde los ámbitos académicos, intelectuales, también existe un statu quo que menosprecia estas actividades y que por lo tanto es necesario reflexionar dentro de estas definiciones para crear o pensar estas definiciones desde una perspectiva del reconocimiento y no solamente del conocimiento. Eso es, muchas gracias.